Senadora, hay algunos señalamientos por parte de otros partidos, del PRD, del PAN, de que se está tapando al gobierno del Estado de México, en particular al gobernador Enrique Peña Nieto, en este asunto de los feminicidios, porque se votó en contra de la llamada alerta de género. Bueno, en ese sentido te quiero comentar que es un tema en el que hemos estado también viendo en el Senado de la República, porque el tema en sí de feminicidios, y de acuerdo a lo que señala la Ley de Acceso a una Vida a las Mujeres Libres de Violencia, pues tiene que cumplir con ciertos requisitos para que se pueda dar la alerta de feminicidios. En este caso, pues se tiene que atentar no solamente contra la vida, también contra la libertad y contra la seguridad de las mujeres. Y bueno, pues este hecho además tiene que tener quejas en los organismos de derechos humanos, como es la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El día de ayer sí tenemos conocimiento de que hubo una reunión en la que se pretendía lanzar la alerta de feminicidios en el Estado de México. Nosotros consideramos que estaríamos tratando como un régimen de excepción, porque si bien la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de violencia se generó con el consenso de los organismos defensores de derechos humanos, en este caso de las mujeres, pues no se está señalando con precisión los requisitos que señala el artículo 26 del reglamento de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de violencia. Y bueno, pues nosotros consideramos que es lo primero que se tiene que atender. No estaríamos en contra en sí de que se pudieran dar las alertas de feminicidios, no solamente en el Estado de México. Creemos que la violencia en contra de las mujeres es un tema en el que se está trabajando, que tenemos muchos estados en los que se han presentado temas de violencia, que quisiéramos que en todos los estados se pudiera ir erradicando. Sabemos que también es un tema cultural, que a todos nos llama en un sentido de que hay mujeres y hombres también que han vivido en un ambiente violento desde que nacen, y bueno, que este tema pues los lleva a mantenerse en una situación de violencia que no permite pues generar otro ambiente social en sus vidas. Gracias. A mí me gustaría conocer su opinión, si ustedes están de acuerdo en que se le está dando un uso político a este tema. ¿Estarían de acuerdo en esa idea? Pues sería muy lamentable el hecho que se le diera un uso político, porque es un tema sensible. Estamos hablando de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, es un tema en el que muchas mujeres han estado trabajando, muchos organismos de derechos humanos de mujeres han estado trabajando, y yo creo que estaríamos hablando de una situación bastante difícil de creer. Puede ser utilizado a lo mejor como un tema electoral, no estaríamos de acuerdo en este sentido. Nosotros buscamos la protección de las mujeres en todos los estados de la República, en todos los niveles sociales. Entonces, bueno, sería muy lamentable que se diera un tema político en un tema tan sensible. Pues yo creo que ese entonces, en todo caso, sería un tema de partido político para su candidatura. Yo creo que en este sentido, al que nos está abocando la reunión que tuvieron el día de ayer, pues más que nada es prevenir y sancionar los actos y acciones que se tengan en contra de las mujeres, pero pues no podemos estar tampoco en un régimen de excepción. Si en esta violencia que se tiene en todo el país y que ha generado muchas muertes, pues no se ha generado un régimen de excepción en algún estado, pues también consideramos que en este tema tan delicado y tan sensible, pues se tiene que tener el mismo trato. Diputado Zamora, buenos días. En el asunto del estado de Guerrero, ¿cuál sería su opinión en torno a este tema de inseguridad y violencia que se está viviendo ya muy cerca de las campañas electorales? Bueno, yo quiero comentarles que el día de hoy por la mañana el titular del Ejecutivo Federal planteó un mensaje a la sociedad y nos parece oportuno dar una respuesta en este tema. Por principio de cuentas, el tema de la seguridad nacional es responsabilidad del titular del Poder Ejecutivo. Así lo determina la propia Constitución General de la República. El Sistema Nacional de Seguridad se encuentra diseminado en todo el territorio nacional, no solamente en una u en otra entidad. Los más de 30,000 muertes que han ocurrido durante este régimen
En todas ellas, en el 99% de los casos, se han utilizado armas de fuego. Luego entonces, esto está regulado en una ley federal. En la gran mayoría de estos casos se están utilizando zonas de carácter federal. Esto también lo regula la federación. En la gran mayoría de los delitos que se han cometido también, en todos ellos hay uno de los móviles que es precisamente el tema de crimen organizado, y eso también le corresponde al gobierno federal. Nosotros no entendemos la razón por la cual ahora el Estado mexicano trata, después de más de 4 años, de decirle a la sociedad que sea la sociedad la que ahora acuda a esquemas de autoprotección y que habrá recursos financieros para que las comunidades en el país tengan esa posibilidad de un esquema de autoprotección. Por supuesto que los mexicanos hemos perdido libertades en este clima de violencia que ha incendiado al país por los 4 costados. Por supuesto que los mexicanos hemos perdido muchas libertades porque finalmente pues el titular del Poder Ejecutivo está utilizando más esquemas de carácter electoral que esquemas de carácter de justicia. No podemos nosotros hablar específicamente de una entidad o de otra. El problema es una espiral de violencia que se encuentra de manera permanente en todo el país, de tal suerte que entonces las políticas públicas en materia de seguridad, en este caso, tienen que modificarse. En eso ha insistido el Partido Revolucionario Institucional, en eso hemos insistido nosotros, y finalmente consideramos que pues todavía estamos a tiempo para que el propio Poder Ejecutivo tome las reformas constitucionales y las reformas secundarias que hemos aprobado desde el Congreso de la Unión para que las aprovechen y las utilicen. Porque es paradójico, tenemos por ejemplo la ley de extinción de dominio con una vigencia de 2 años y solamente se ha aplicado en 2 casos. ¿Para qué entonces queremos leyes para buscar la manera de frenar el poder económico del crimen organizado si estas leyes no se utilizan? Y así pudiéramos tener una serie de ejemplos. Por esa razón nos parece a nosotros que este llamado que hoy se hace del presidente Calderón a los mexicanos, pues es un llamado tardío y ocioso. Diputado, sobre este mismo tema, diputado, hoy se da a conocer el resultado de una encuesta nacional en donde más de la mitad de la gente encuestada tiene la percepción de que el crimen organizado, la violencia se ha incrementado. Sí. Esto es un signo de que se está reprobando esta estrategia de seguridad. INEGI, que es un órgano oficial, acaba de dar a conocer que el 60.7% de los mexicanos consideran que el año 2010 fue el peor año en materia de violencia en este país, y no podemos seguir ni eludiendo la responsabilidad que le corresponde a cada una de las partes en este asunto, y tampoco podemos perder el tiempo en estar descargando culpas. Creo que aquí no es un asunto de buscar culpables, me parece que es un asunto de encontrar las mejores soluciones y atender de alguna manera las voces que hemos estado insistiendo en el sentido del cambio de estrategia. Hoy vemos, por ejemplo, el tema del fracaso en el sistema de readaptación social en el país. Bueno, gran parte de la red de las prisiones, por supuesto, corresponden al sistema federal. Sigue habiendo una altísima reincidencia en los delitos, sigue habiendo habitualidad en los delitos. Entonces no estamos yendo al fondo del asunto, no vamos a las causas. Si ahora le queremos dar dinero a la gente para que se autoproteja, ¿por qué no entonces invertir recursos económicos para combatir la pobreza y educar mejor a la población? Creo que son esquemas con más eficacia que aun cuando puedan tardar más tiempo, podrán ser mejores para los mexicanos. Sí, diputados, yo les pregunto sobre esta estrategia del presidente, que por lo menos ayer lo anunció, el invertir más recursos en la prevención de las adicciones. Ayer por primera vez también reconoce que más niños están consumiendo la droga en México. Entonces, él dice que se requiere de mayores opiniones. Las opiniones finalmente ya están, pero bueno, ¿no es también tardío este instituto? En los últimos 10 años en este país lo que ha ocurrido es la diseminación de tienditas, o sea, la venta en todos los rincones del país de todo tipo de drogas. Entonces es una situación que por supuesto se está queriendo plantear, en mi opinión, también de manera tardía. Yo creo que no podemos encontrar a estas alturas una vacuna contra la adicción, por ejemplo, a una de las drogas duras, ¿no? Es difícil encontrar una vacuna. Me parece que entonces son mensajes
con un cierto sentido de desesperación, que no atienden a políticas públicas ordenadas, sistemáticas, que puedan en un momento dado dar el resultado que los mexicanos estamos demandando al gobierno federal. Lo que ocurre es que el destinatario de los mensajes allí está. No sabemos si los mexicanos estén creyendo. Lo que sí podemos decir es que paulatinamente los mexicanos hemos perdido la credibilidad en el gobierno federal. Buenas tardes. Diputado Zamora, en este contexto de inseguridad y violencia, en el estado de Chihuahua está ocurriendo pues el caso de los jueces a los que se les ha iniciado un procedimiento de juicio político. Ellos responden con el anuncio de que van a pedir asilo político en Estados Unidos. ¿No advierten ustedes el riesgo de que esta estrategia pueda internacionalizar este debate de la violencia y de la inseguridad en Chihuahua? Bueno, nosotros, por lo menos desde la perspectiva que tenemos, nos queda claro que el brazo de la justicia tiene tal alcance que puede incluso llegar en su momento a tocar a las personas que han fallado en este proceso del valor de la justicia. Si es un juicio de carácter político y prospera el juicio, lo que va a ocurrir como consecuencia es el impedimento a estos jueces para que en el futuro ocupen cargos de la misma naturaleza, de tal suerte que si son ciudadanos mexicanos que han decidido irse a exiliar a otro país, seguramente lo están haciendo no por razones de lo que esté ocurriendo en este momento con ellos, tal vez lo estén haciendo hasta por razones de su propia seguridad. Solamente considerar que por mayoría de votos el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres desechó el inicio de una investigación para determinar la procedencia de declarar una alerta de violencia de género en el Estado de México. La senadora ha explicado de manera muy puntual que esto tiene ciertos requisitos para que pudiera darse y que estos requisitos no se han otorgado. También quisiera considerar que el caso específico de feminicidios nos señala que el Estado de México no es el Estado, no es la entidad en donde se presenta proporcionalmente el mayor número de ellos. Es el número 14 en toda la nación. Hay otras entidades que ocupan desgraciadamente un lugar prioritario en este sentido. Y desde luego solamente apuntar en la razón que tiene la senadora al señalar que no debe utilizarse este tipo de índices con sentido político electoral. Ha sido muy claro el gobernador del estado al señalar que los servidores públicos tenemos que atender los asuntos del estado, de la federación, y los partidos políticos pueden entrar al manejo del debate y deben entrar al manejo del debate. No es bueno mezclar estas actitudes y por esa razón es pertinente observar que se tenga eficacia, que se tenga eficiencia en el manejo de las políticas públicas en función de la seguridad de la nación, de la seguridad de las entidades federales y que cada una de las autoridades debe en el ámbito de su competencia cumplir con el compromiso que ha adquirido ante la ciudadanía. Por esa razón, el grave problema de la inseguridad debe cuidarse en el ámbito federal y no solamente observar casos específicos donde a veces el peso del manejo electoral le gana a la razón jurídica.